Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hoy nos sumergimos en una historia fascinante, de idas y venidas, de ecos y reencuentros. Hablamos de la relación, que es sorprendentemente profunda, entre la lengua española y Filipinas. Y no es la típica historia colonial que uno podría esperar. Para nada. Es una herencia viva, compleja y que ahora mismo está en plena ebullición. Para analizar todo esto, hemos reunido un material muy ecléctico. Tenemos desde una guía oficial del Ministerio de Educación de España, análisis lingüísticos, hasta una reseña de un libro y un informe sobre digitalización de archivos. La misión de hoy es desentrañar este legado, ir más allá de los libros de historia para entender qué significa el español para Filipinas hoy, en su cultura, en sus aulas y en su propia lengua. Totalmente. Y yo diría más, es una historia que no solo se está escribiendo, sino que se está, en cierto modo, reescribiendo. Durante mucho tiempo se vio casi exclusivamente como un vestigio colonial, ¿sabes? Un capítulo cerrado. Pero ahora hay un interés activo, tanto desde España como desde la propia Filipinas, por entenderlo como parte fundamental de su identidad moderna. Pues empecemos por ahí, por el presente. Porque lo primero que me llamó la atención es un documento que parece muy burocrático, pero que es increíblemente revelador. La Guía para Asesores Españoles en Filipinas 2026 y 2027. El simple hecho de que el gobierno español necesite una guía para profesores que van allí nos dice que esto no es arqueología, es una política activa, totalmente. Es la primera pista sin duda. Y es la prueba de que hay un esfuerzo institucional muy serio. De hecho, en la presentación de esa guía, la consejera de Educación, Rosa M. Prieto, escribe algo que es clave para entender la filosofía actual. ¿Qué dice exactamente? Pues mira, dice que el español representa no solo una herramienta de comunicación internacional, sino también un vínculo con un legado histórico profundo. Fíjate en el lenguaje que usa. Ajá. Habla de recuperar su aprendizaje como una estrategia educativa moderna. No lo plantea como una vuelta al pasado, sino como una herramienta de futuro. Claro, es un reenfoque total. Pero para entender la magnitud de esta recuperación, hay que saber de dónde venimos. La guía da un dato que a mí me dejó, helado. El español fue lengua oficial hasta 1973. Hasta el 73, sí. Y lo más fuerte es que se eliminó por completo del currículo escolar en 1987. O sea, hace relativamente poco. Esto que vemos ahora, que empezó a coger fuerza a partir de 2009, ¿no es una continuación? No, es literalmente un nuevo comienzo tras una ruptura, un reinicio en toda regla. Y eso hace que el esfuerzo sea aún más significativo. No es un programa pequeño o testimonial. El pilar de todo esto es el llamado Special Program in Foreign Languages, o SPFL. El SPFL, sí. A través de este programa, que es una iniciativa del Departamento de Educación filipino, ya hay unos 80 institutos de secundaria públicos que ofrecen español como asignatura optativa. Perdona, 80 centros. 80 ya no es una cifra menor, ¿eh? Eso implica una infraestructura, formación de profesorado. Vamos, no es algo que se improvise. Para nada. Y la colaboración es mucho más amplia. La guía detalla varios programas que demuestran que esto es un ecosistema bien pensado. Por ejemplo, el programa de auxiliares de conversación. Es extremadamente popular. ¿En qué consiste? Permite que jóvenes filipinos, futuros profesores o profesionales, pasen un año en España. Una inmersión lingüística y cultural total. Vuelven siendo verdaderos embajadores del idioma. Claro, así formas a la siguiente generación de docentes. Es una estrategia a largo plazo. Y a los docentes actuales también los cuidas. Para eso existe el programa Europrof, que se centra en darles formación lingüística de alto nivel. Y luego está la joya de la corona, las jornadas de L Manila. ¿L, español como lengua extranjera? Exacto. El documento las define como el evento anual de formación de profesorado de español más importante del país.
Se organiza con gigantes académicos como la Universidad de Filipinas Diliman, el Ateneo de Manila y, por supuesto, el Instituto Cervantes. O sea, que las instituciones filipinas de más prestigio están totalmente implicadas. No es un impulso que venga solo de fuera. Para nada, es una colaboración total. Vale, entiendo el impulso institucional, el esfuerzo desde arriba, pero lo que realmente me fascina, y donde creo que está la clave, es cómo sobrevive el español desde abajo, en la calle, en el idioma que la gente habla cada día sin siquiera pensarlo. ¿Hasta qué punto está presente el español en el tagalo actual? Pues prepárate para la cifra, porque es de las que cambian la perspectiva por completo. Según los análisis lingüísticos que tenemos, como el de Wikipedia sobre préstamos léxicos, se estima que alrededor del 33% del vocabulario del tagalo es de origen español. Espera, un tercio. ¿Estamos diciendo que una de cada 3 palabras que usan habitualmente tiene raíz española? ¿Es que eso es una barbaridad? Es una auténtica barbaridad, y lo más interesante es que la mayoría de los hablantes ni son conscientes de ello. Para ellos, esas palabras son simplemente tagalo, no las perciben como extranjeras. Hay una frase de ejemplo en uno de los artículos que es perfecta para ilustrarlo. A ver, dila. La frase en tagalo es puede baakong umupo sashia satabinan ventana, haban nasaviaje tallosa aeroplano. Uf, suena completamente otro idioma, desde luego. Claro, pero si la diseccionamos, mira lo que encontramos. Puede viene de puede, Puede, ¿vale? silla viene de silla, Sí, ya claro. ventana viene de ventana, viaje de viaje y aeroplano obviamente de aeroplano. Ostras. La frase entera, que significa puedo sentarme en la silla junto a la ventana mientras estamos de viaje en el avión, está construida sobre un esqueleto de palabras españolas. Es alucinante. Es como si el idioma hubiera tomado los sustantivos y verbos más funcionales y los hubiera integrado en su propia gramática. Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante. No fue un simple copiar y pegar. El tagalo digirió estas palabras, las adaptó a su propia fonética y ortografía. Por ejemplo, la Q y la C fuerte se convierten en K, queso de queso, la Ch en tes, cuchara de cuchara, la J o G fuerte en H, trabajo de trabajo. Las adaptó para que sonaran naturales. Y no solo la escritura, ¿verdad? ¿Las fuentes hablan de cambios en los sonidos? Sí, hay patrones muy claros. Uno de los más curiosos es que la R, vibrante del español, a menudo se suaviza y se convierte en una L. El ejemplo más claro es almusal, que viene directamente de almorzar. Almusal de almorzar. Vaya. O la antigua ya del español, que en tagalo se transformó en un sonido I. Por eso dicen caballo en lugar de caballo. Caballo. Claro. O cibullas en vez de cebollas. Esto ya es fascinante. Pero leí un detalle en las fuentes sobre un sonido antiguo que me pareció una locura. ¿Así? El fósil lingüístico. Es mi detalle favorito, la verdad. Se refiere al sonido sh, como la sho inglesa. Este sonido existía en el español medio, de hace siglos, pero desapareció del español peninsular moderno, donde se convirtió en el sonido X de la J actual. ¿Ya? Pues bien, el tagalo tomó prestadas palabras cuando esa sh aún existía y la conservó, adaptándola a su sonido más cercano, la S. El ejemplo paradigmático es la palabra sabón. Que viene de jabón. Viene de jabón, que en el siglo XVI o XVII se pronunciaba chabón. El tagalo la escuchó así, la adaptó como sabón y la ha conservado de esa manera durante 400 años. Es una ventana auditiva al pasado de nuestra propia lengua. ¡Qué maravilla! Es una cápsula del tiempo lingüística. Pero la integración va todavía más lejos. Lo que más me sorprendió es cómo algunas palabras, al ser adoptadas, cambiaron completamente de significado. Ahí es cuando ves que la asimilación es total, cuando una palabra se independiza de su origen y cobra vida propia en la nueva cultura. Coge, por ejemplo, la palabra corazonada. Un pálpito, una intuición. Es tu crush, la persona que te gusta, el objeto de tu deseo. Ha pasado del mundo de la intuición al del romance. No me digas. Es una apropiación total del término. Hay otro ejemplo que me encanta. Sigue. Un clásico. Viene del imperativo sigue, de continuar. Pero en Filipinas, sigue es la palabra multiusos para decir vale, adelante, de acuerdo. Se usa constantemente. Increíble. O la palabra siempre. En tagalo se transformó en siempre, pero ya no significa todo el tiempo. Significa por supuesto, claro que sí. Y uno muy práctico. Libre.
que en tagalo, según las fuentes, ha perdido todos sus significados de libertad para usarse exclusivamente cuando algo no tiene coste. O sea, gratis. Exacto. Es una evolución que demuestra que no fue un préstamo superficial, sino una digestión cultural completa. De hecho, en algunos lugares de Filipinas llevaron esta fusión a un extremo, que va mucho más allá del tagalo. Pensemos en el chabacano. Cierto, que las fuentes definen como una lengua criolla de base española. Para quien no esté familiarizado con el término, ¿qué significa exactamente lengua criolla en este contexto? Bueno, es una lengua completamente nueva que nace del contacto intenso entre dos o más idiomas. En el caso del chabacano, es como si la gramática, la estructura de una lengua filipina, hubiera construido una casa nueva usando ladrillos casi exclusivamente españoles. Entiendo. Es filipina. El resultado es algo único. Se habla sobre todo en el sur, en Zamboanga. No es español, no es tagalo, es una fusión total. Y dentro de esa fusión hay otra capa más de complejidad que me parece fascinante. Muchas de estas palabras españolas en realidad no llegaron de España. Efectivamente. Y esto rompe la imagen de una relación puramente bilateral. Durante siglos, Filipinas fue administrada desde el Virreinato de Nueva España en México. La principal ruta de conexión era el Galeón de Manila, que unía Acapulco con Manila. Eso creó una triangulación cultural y lingüística fascinante. Y a través de esa ruta llegaron palabras que ni siquiera eran españolas. Llegaron palabras del náhuatl, la lengua de los aztecas, que ya se habían incorporado al español de México. Hoy, un filipino usa palabras como camatis para el tomate. Del náhuatl, tomatl. Exacto. O sayote para el chayote, chayotli. O chocolate para el chocolate, chocolatl. Y las usan pensando que son palabras propias, sin saber que hicieron un viaje de miles de kilómetros desde México en un galeón español hace siglos. Es increíble. Entonces, a ver, si el lenguaje está tan profundamente digerido y adaptado, me imagino que las costumbres también lo están. No puede ser una simple copia. Para nada. Es el mismo patrón de adaptación y reinvención. La guía para asesores lo menciona en su sección sobre choque cultural. Habla de la enorme importancia de celebraciones como la Navidad o la Semana Santa, que son centrales en la vida filipina, pero no son una réplica de las españolas. Tienen elementos únicos como las representaciones de la pasión que a veces alcanzan un nivel de realismo extremo. La herencia hispánica se adaptó, se mezcló. Hay un ejemplo muy potente en la guía sobre Zamboanga, la ciudad donde se habla chabacano. Sí, a Zamboanga la llaman la capital latina de Asia. Y durante la celebración de su patrona, el Día del Pilar, se canta el himno a la Virgen en español, no como una recreación histórica, sino como parte viva y natural de su devoción popular. Es un eco que resuena con fuerza. Y no es solo un eco popular, también hay una tradición intelectual y literaria potentísima. Todos conocemos a José Rizal, el héroe nacional filipino, que escribió sus obras magnas en un español impecable. Pero al ver la lista de Wikipedia de escritores de Filipinas en español, uno se da cuenta de que no fue un caso aislado. En absoluto. Hubo una producción literaria riquísima durante décadas, con figuras de primer nivel como el político y poeta Claro M. Recto, o las escritoras Adelina Gurrea y Evangelina Guerrero. El español era la lengua franca de la élite intelectual y política filipina hasta bien entrado el siglo XX. Y aquí es donde entra en juego otra de las fuentes, que habla de cómo se está preservando activamente toda esta memoria histórica. Un documento de Iberarchivos. Exacto. Y es un proyecto que, de nuevo, subraya la idea de reencuentro en colaboración entre iguales. Se trata de un acuerdo entre el Archivo Nacional de Filipinas y el Archivo General de Indias de España. O sea que no es España rescatando archivos, sino un trabajo conjunto. Eso me parece un matiz importantísimo. ¿Y qué tipo de documentos están saliendo a la luz? Están digitalizando legajos del periodo colonial entre 1567 y 1773. Y el objetivo explícito es, y cito, garantizar el acceso a la ciudadanía filipina de manera pública y gratuita. Lo que están haciendo es reconstruir digitalmente una memoria compartida. Para un historiador filipino, poder acceder con un clic a los documentos originales sobre la fundación de su ciudad es una revolución. Les da acceso directo a las fuentes. Si lo unimos todo, el cuadro es fascinante. La historia del español en Filipinas no es un capítulo cerrado ni mucho menos. Desde los programas educativos hasta la estructura del tagalo y el chabacano, pasando por la digitalización de archivos.
La conexión parece más viva que nunca. Me encontré con un post en Reddit que lo resumía a la perfección en su título: Español en Filipinas, vivo y creciendo en 2025. Captura muy bien este sentimiento de renovación. Lo captura a la perfección, sí, y todo esto nos lleva a una última reflexión. Una idea un poco melancólica pero muy provocadora, que plantea la reseña del libro El español de Filipinas. El autor de la reseña, basándose en el libro, señala algo crucial: que el desarrollo natural de una variante propia del español en Filipinas fue bruscamente interrumpido por la intervención norteamericana a principios del siglo XX. ¿A qué se refiere con una variante propia, como el español de México o el de Argentina? Exactamente. La tesis es que en Filipinas se estaba formando, bueno, lo que las fuentes dicen es que se estaba formando un dialecto filipino del español, incipiente pero único. Un español que, como ya hemos visto, tenía una fuerte influencia de México, pero que estaba desarrollando sus propias características, su propio acento, sus propias expresiones. La llegada del inglés como nueva lengua de poder cortó esa evolución de raíz. El español filipino no tuvo tiempo de florecer. Y eso nos deja una pregunta final en el aire, casi una ucronía lingüística. Nos deja con la gran pregunta. Si consideramos esa trayectoria histórica que fue interrumpida y la comparamos con el renovado interés de hoy, ¿cómo habría sido esa variante verdaderamente filipina del español si su evolución natural no se hubiera detenido? ¿Qué acento tendrían? ¿Qué palabras únicas habrían creado? En un contexto globalizado. Es una pregunta abierta, y la respuesta, como decíamos al principio, se está escribiendo ahora mismo, en las aulas y en las calles de Filipinas. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.